Bienvenidos a Una Hora de Creepypastas sobre Disney. Un memorándum para los miembros del elenco de Disney. La prioridad principal de todo miembro del elenco de Disney es la comodidad y seguridad de nuestros invitados. Por esta razón, todos los empleados de Disney World deben obedecer las siguientes reglas. Su incumplimiento resultará en una sanción disciplinaria. Pidan permiso para examinar las fotografías que nuestros invitados han tomado. Sean amables. Busquen anormalidades. Si alguna es encontrada, llamen a seguridad. Pueden distraer a los invitados con mercancía gratis. Cada séptima fotografía tomada en la atracción del dinosaurio debe ser eliminada. Si esto se cuestiona, expliquen que hubo un error técnico y ofrezcan Fast Pass Plus. Los rumores de tiburones o cocodrilos dentro de Typhoon Lagoon son falsos. Sin embargo, no se permite nadar afuera de las piscinas designadas en propiedades de Disney. Los lagartos muertos son comunes cerca de Typhoon Lagoon. Simplemente evacúen el área, llamen a seguridad y luego tomen nota de cuánto ha sido comido. Solo hay un Mickey en la intemperie a la vez. Si encuentran un segundo Mickey teniendo una sesión de autógrafos, busquen los agujeros en sus ojos. Todos los trajes de Disney tienen ojos agujerados. Si no encuentran los agujeros en los ojos, permitan que la sesión continúe, pero prohíban las fotografías. Llamen a seguridad tan pronto como la sesión concluya. Si encuentran un segundo Mickey por los alrededores, atráiganlo hacia los túneles. Es para eso que los patos están ahí. Después retírense con prontitud y no miren atrás. La unidad de seguridad de Disney World no utiliza vestimenta marcada. Si ven a alguien con una camisa que dice seguridad de Disney, clausuren esa sección del parque inmediatamente. Seguir estas reglas ayudará a garantizar un viaje seguro y placentero al lugar más feliz de la Tierra. Así que manténganse informados, y manténgase a salvo. Fui miembro del elenco de botargas de Disney. Esta es la pesadilla que viví en mi último día de trabajo. Los requisitos para este trabajo son tan fáciles que creo que hasta un idiota podría hacerlo. Estar de pie todo el día, con un disfraz voluminoso y molesto, saludar a los turistas, tomar fotos y, por supuesto, la regla número 1, no asustar a los niños. Parecía imposible meter la pata, solo un trabajo de verano para conseguir un pequeño trabajo extra hasta el semestre de otoño. Pero eso no fue lo que me pasó. Mi verano como personaje del elenco de un parque temático de Disney casi me arruinó la vida. Y casi la terminó. No pretendo ser demasiado dramático y decir que lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera que consiga este trabajo. Sinceramente, creo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi trabajo era ser Goofy. Ya sabes, ese perro adorable que habla y solo dice agio, agio. Saluda y camina con cara de tonto. Normalmente estaba en la atracción de Main Street USA, entreteniendo a los clientes con fotos y risas todo el día. Los turnos no estaban mal. El sueldo era bueno y los niños eran, en general, simpáticos. En general, creo que una de las cosas raras de ser actor mudo es la frecuencia con la que escuchas la vida privada de la gente mientras toman fotos o pasan. Es esa confianza innata, creo. Simplemente asumen que eres confiable o quizás te ignoran. Normalmente, lo que oía no era nada importante. Como a dónde irían a cenar o qué atracción verían a continuación. Algunos me decían cosas desagradables, sabiendo que no podía replicar. Pero no me importaba. Era un buen sueldo. No iba a armar un escándalo. Eso cambió unas semanas después de empezar a trabajar y un niño pequeño se me acercó para una foto. Lo saludé con la mano, solté algunas risitas suaves y luego se quedó quieto como una estatua y me susurró: creo que alguien intenta hacerme daño. Me quedé paralizado, sin saber cómo responder. Sus tutores estaban a poca distancia, donde no podían oírme, pero no es que mi manual del empleado viniera preparado para este escenario. Reí nerviosamente y tomé la foto, el breve fragmento de la conversación que tuvimos en un instante mientras los adultos se lo llevaban. Me miró con tristeza al irse, lo suficiente como para decirme que esperaba que pudiera ayudarlo a salir de la situación en la que se encontraba. Intentaba no entrar en pánico e ignorar esa persistente sensación de duda. Debería haber hecho algo. Debería haber hecho algo. Sabía que cuanto más esperara, más probable era que este niño corriera peligro. Así que me tomé un descanso y llamé a mi supervisor, que trabajaba en el reino animal. Sal. Disculpa la molestia, pero acaba de pasar algo rarísimo.
Le dije. Le describí brevemente la situación y le pregunté qué debía hacer, y me dijo que me contactaría pronto. Pero eso solo hacía que pasara más tiempo. Más posibilidades de que este niño saliera lastimado. En lugar de esperar a que mi supervisor tomara una decisión, fui a la oficina de seguridad cerca de Main Street y también les reporté el incidente. ¿A qué hora fue esto?, preguntó el agente. Probablemente a las 3:30, dije mientras empezaban a revisar las cámaras del parque. Avanzaron las grabaciones hasta que señalé la imagen con el dedo y dije, es él. Me sentí un poco aliviado al ver que, al revisar las grabaciones, la familia aún no había salido del parque. Eso significaba que aún había tiempo para actuar. No parece que estén intentando actuar de forma sospechosa ni nada. Están en las atracciones, comprando objetos de colección, cosas típicas de turistas, dijo el guardia. Mi jefe añadió que me llamó para informarme de que no se había reportado ninguna persona desaparecida en las últimas 48 horas. Volví a mirar las imágenes fijas. Me preocupaba que ninguno de los dos se lo tomara en serio. ¿No deberíamos al menos investigar esto y asegurarnos de que no estén tramando algo?, pregunté. No hay ninguna prueba de que haya una razón para interrumpir sus vacaciones familiares. Si escuchamos otros informes del otro lado del parque, tal vez entonces, dijo el jefe. Quizás era porque era nuevo y no entendía cómo funcionaba todo esto, pero me parecía que básicamente estaban tratando la seguridad de un niño como algo menos importante que el dinero que ganaban con la familia en el parque. No podíamos ser tan prescindibles, ¿verdad? Anoté mentalmente la última ubicación de la familia, la atracción Jungle Cruise, y les di las gracias a ambos por al menos investigar el asunto. La verdad era que estaba decidido a averiguar si este niño corría peligro de una vez por todas. Primero volví a mi camerino y me puse mi disfraz de Goofy. Nadie se fija en las mascotas, ¿recuerdas? Si llegaba a la atracción y me subía a buscar a la familia, nadie se inmutaría. Sabía que dejar mi puesto podría hacer que me despidieran, pero no me importaba. Estaba seguro de que la vida de un niño estaba en juego. Cuando llegué a Jungle Cruise, le pregunté al operador de la atracción si alguna familia había subido en los últimos 15 minutos y no se había bajado. Me dirigió esa mirada de medio interés que me indicó que creía que le estaba gastando una broma. Por favor, compruébalo, insistí. Minutos después, trajo todos los botes y vi rastros de sangre en uno de ellos. Debieron haberse escapado de la atracción, confirmé. Sabía que había muchas salidas a lo largo de la misma, por si alguna vez se cortaba el suministro, así que no era descabellado suponer que se habían llevado alguno. Inicié la atracción y entré en el cruise, buscando frenéticamente cualquier otra señal de forcejeo. Mi radio sonó mientras seguía río abajo. Si no te das la vuelta y vuelves ahora mismo, estás despedido. Mi jefe debió de haberme descubierto, me di cuenta. Al mismo tiempo, oí un grito ahogado y miré hacia arriba entre la maleza para ver al niño luchando por escapar de los brazos de la mujer. Voy para allá, grité, bajando del bote y saltando a la orilla. Los secuestradores me miraron como si estuviera loco mientras trepaba por el equipo para alcanzarlos. Pero cuando se dieron cuenta de que era la misma mascota disfrazada de antes, uno de ellos sacó un cuchillo y se lo puso al chico en el cuello. Si haces otro movimiento, está muerto, advirtieron. Me di cuenta de que ya le habían cortado al pobre chico varias veces como advertencia para que no se resistiera. ¿Qué haces? ¿Por qué le harías daño a un niño inocente?, pregunté. ¿Bromeas? El rescate es el negocio más antiguo y rentable del mundo. Y cualquiera que pueda permitirse llevar a su hijo a Disney durante una maldita pandemia está forrado, gruñó el segundo. Tuve que pensar rápido para salvarlo. Entonces recordé la parte del paseo en la que estábamos y di un paso atrás. Los secuestradores se acercaron a mí, pensando que tal vez iba a escapar. Entonces, un elefante animatrónico alzó la trompa y les dio un golpe en plena cara. Me moví en un instante, salté hacia el chico y le agarré la mano mientras los secuestradores caían al agua. Un segundo después, uno de los barcos los aplastó, matándolos. Lo que sucedió después fue, en general, rutinario. Saqué al chico y lo entregué a las autoridades. Más tarde descubrimos que los secuestradores habían atacado a su familia antes en el Reino Mágico y los tenían secuestrados en el hotel. En definitiva, fue un final feliz, al estilo Disney, excepto para mí. Mi jefe me despidió de todos modos por insubordinación. Sé que no es justo, pero dudo que olvide mi tiempo allí. Los 3 primeros círculos. Tres círculos.
una combinación de formas que todos conocemos y amamos como Mickey Mouse o H2O, si eres un geek. Pero, ¿dónde empezó todo? Estoy seguro de que todos han escuchado la historia. Un señor Walt Disney estaba trabajando para Universal en ese momento, animando dibujos animados para un personaje llamado Oswald, y sus empleadores lo sacaron de su trabajo. Pasó el tiempo y finalmente él devolvió el golpe con su propia creación, dando vida a un fenómeno cultural. Pero, ¿y si te dijera que Mickey no fue el primer concepto que se le ocurrió a Walt para este nuevo fenómeno? Ahora, por supuesto, algunos de ustedes, entusiastas de Disney, podrían estar escribiendo en sus teclados que un ratón mucho más regordete, llamado Mortimer, fue el primero. Bueno, odio decírtelo, pero no lo estaba. El primer concepto nunca está terminado. Ese es el caso de todos los artistas conocidos que animan sus creaciones. Se dibuja una figura, se le da tiempo, se desecha, se dibuja otra, se le da más tiempo, entonces es en ese punto donde hay una opción para que sea desechada o no. Aquí es donde nació Mortimer, fue la figura a la que se le dio más tiempo y detalles, pero desafortunadamente, la opción que se eligió para él fue descartada. Pero, ¿cuál fue la primera figura? Bueno, nadie fuera de esta publicación de blog lo sabe con certeza, pero hubo dibujos que sugieren que este personaje es algo más inquietante que el ratón que existe hoy. Ahora no me voy a sentar aquí y decirles que Walt Disney se sentó y dibujó un ratón arrancándose su propia maldita cabeza, aunque debo decir que sería genial verlo como un artista que en realidad dibuja con base macabra. Pero no, porque en lugar de dibujar a dicho personaje decapitándose, Walt eligió dibujar a este personaje específico a partir de varias emociones tremendas que estaba experimentando en ese momento. A este personaje le dio un pequeño apodo como Boo. Ahora, Boo no era particularmente aterrador en términos de apariencia, aunque cualquier artista que vea historias como estas en un sitio como este recreará un personaje determinado para cumplir con una cuota más de pesadilla. Realmente confunde a otros al pensar que un personaje se ve de una manera, cuando en realidad se ve completamente diferente, pero estoy perdiendo mi enfoque principal aquí. Nuevamente, Boo no era exactamente una criatura desconcertante debido a su apariencia. De hecho, se veía casi tan amigable como te puedas imaginar, pero como dice la mayoría de la gente, hay secretos oscuros que se esconden debajo de las sonrisas más brillantes. Tenía algunos de esos secretos, que se susurraban a otros a través de dibujos, y estos dibujos no eran precisamente fáciles de conseguir. Según una fuente con la que me encontré hace un tiempo, que desde entonces ha sido eliminada, aparentemente el propio Walt Disney tuvo que elegirte para ver estos bocetos, pero él mismo nunca te los dio. Siempre aparecían en los lugares más extraños, principalmente debido al hecho de que probablemente no podría mirarte con seriedad si supiera con certeza que los viste, así que eso era parte del misterio. Pero, ¿por qué querría Walt que la gente viera estos dibujos si no podía soportar el hecho de que alguien los viera realmente? Bueno, porque esa fue su llamada de ayuda, o mejor dicho, susurro de ayuda. De cualquier manera, nunca fue respondida. Esta llamada de ayuda a la que me refiero es con respecto a la salud mental de Walt. Boo no era una criatura relativamente amistosa, aunque parecía todo lo contrario. Boo tenía algunos problemas que estaban garabateados en el papel donde lo dibujaban, cada uno con una emoción diferente. Ahora, en cuanto a su apariencia, Boo no era un ser bajito y regordete con una actitud positiva como Mortimer o Mickey. En cambio, era una criatura alta, flaca, casi hambrienta, con algo parecido a una sonrisa permanente grabada en su rostro. Aunque fruncía el ceño de vez en cuando. Esto se remonta a cuando dije que Walt tenía una especie de llamada de ayuda debido a su mentalidad. Todo lo que escribió junto a esta criatura nunca cambió drásticamente su estado de ánimo, siempre fueron más en la línea de respiraderos que cualquier otra cosa. Sin embargo, habría casos en los que el contenido de los papeles afectaría su comportamiento al día siguiente. Esto no ocurría a menudo, aunque cuando ocurría, estaba muy apagado en términos de actividad. Por supuesto que estaba molesto, eso ya lo dije, sin embargo, lo que hizo mientras estaba de este humor era una historia diferente, pero no entraré en eso porque se desvía demasiado del camino en el que estoy ahora. Sin embargo, diré esto, creó una máscara para sí mismo. Esta máscara era la cara de Boo, y siempre la usaba en las instalaciones donde trabajaba cuando estaba de este humor particular. Pero eso, en cuanto al contenido de los papeles, bueno, lee por ti mismo. Papel número 1. Nunca antes había sentido algo así, y no es un sentimiento feliz. Estos fueron escritos junto con un boceto de Boo sentado con las piernas cruzadas, frente a una pared con una intensa cantidad de sombras. Papel número 2.
Me esfuerzo por hacer sentir felicidad a los demás, ¿por qué no la siento yo mismo? Esto fue escrito junto con un boceto de Boop juntando sus manos alrededor de su cabeza, junto con una expresión nerviosa en su rostro. Papel número 3. He estado perdiendo el sueño desde ayer y no entiendo lo que me pasa, no me siento bien. Estos fueron escritos junto con un boceto de Boop acostado, con las manos debajo de la cabeza y los ojos abiertos, junto con las Z tachadas que aparentemente flotan sobre su cabeza. Papel número 4. Quiero reír y sonreír de verdad, aunque sea una sola vez y lo harás por mí. Esto fue escrito junto con un boceto de Boop estirando su sonrisa, exponiendo múltiples dientes alargados, junto con varios a su alrededor. Papel número 5. Eres un inútil, y, no llego a ninguna parte contigo, necesito la ayuda adecuada. Esto fue escrito junto con un boceto de Boop con una flecha en la cabeza y una X sobre los ojos. Estos fueron los únicos dibujos que pude encontrar y documentar, pero hubo uno más que olvidé mencionar. ¿Recuerdas cuando dije que Boop era un ser bastante amigable y que no fue creado con una intención oscura? Bueno, eso último es cierto, pero en cuanto a la primera parte, mentí. Para aquellos que nunca lo hubieran sabido, Boop era una abreviatura de otro nombre, un nombre para el diablo. Como algo con un nombre que significa diablo, creado con buenas intenciones está más allá de mi comprensión. Simplemente no lo sé, pero este último dibujo muestra que cualquiera que sea la intención que tenía Walt, se fue directamente por la ventana. Describe a Boop como el origen de su nombre. Tener una lectura. Papel número 6, Beelzebub, fue escrito una y otra vez con tinta desordenada, cubriendo casi cada centímetro en blanco del papel ásperamente manchado, junto con un dibujo de un demonio incoloro con una tremenda sonrisa. Inquietante, ¿no? Bueno, por suerte para ti, como dije antes, este fue el primer concepto de Walsh. Lo que significa que fue inevitablemente desechado, y por una buena razón, obviamente. No puedo hacer dibujos animados para peques con el maldito diablo como protagonista principal. En cualquier caso, por inquietante que pueda ser todo esto, por lo que humildemente me disculpo, no podría haber nerfeado esto. Era necesario decirlo por el bien de cualquiera que alguna vez se haya cruzado con esta criatura por cualquier motivo, porque como dije, estos dibujos todavía existen. ¿Quién sabe qué pasaría con ellos si cayeran en las manos equivocadas? Disney Playhouse. Me encantaba subir al escenario y actuar frente a todos. De pequeña, cantaba muchas de mis canciones favoritas, pero las que más me gustaban eran las de Disney. También era una gran actriz en las obras de teatro de mi escuela y siempre practicaba en casa para aprenderme todos los diálogos. Durante las vacaciones de verano, no tenía ninguna obra escolar en la que actuar, interpretar y cantar. Me encantaba emular muchas escenas de mis programas y canales infantiles favoritos, pero sobre todo si eran de Disney. Tenía unos 7 u 8 años y era muy divertido hacerlo. Estaba muy emocionada y siempre llena de energía. Mis padres querían que usara mi energía en los deportes, pero no me interesaba participar en ninguno. De hecho, lo único que anhelaba era usar mi talento para la actuación y el canto. Un día, durante el verano, estaba en casa viendo mi programa favorito de Disney, Disney Playhouse. En un corte comercial, un hombre apareció en la tele y empezó a hablar. Atención, padres de todo el mundo. Disney Playhouse busca nuevos niños actores para aparecer en el programa y expresarse de forma divertida y sana. Sus hijos actuarán y cantarán en nuestro programa, y también en otros programas del canal. Además, podrán conocer a muchos de sus personajes favoritos. Llamen a este número ahora si quieren que sus hijos participen en Disney Playhouse. 80056592558 o 8005665. Walsh. Mis padres marcaron el número inmediatamente. Estaba tan feliz. Por fin, a mi corta edad, actuaría frente a una gran audiencia. Al día siguiente, sábado, mis padres y yo tomamos un largo vuelo a los estudios de Disney y, al llegar, estaba eufórica. Nos esperaba una limusina y entramos todos. Los estudios de Disney eran preciosos y coloridos. Al llegar al set de grabación de Disney Playhouse, nos recibieron otros niños e incluso algunos padres. Unas horas después, la función había empezado a transmitirse y mis padres se fueron. Los demás padres también salieron del set, y solo quedamos los otros niños y yo. Todos tomamos nuestros lugares y empezó la función. Todo fue divertidísimo. Los otros niños y yo actuamos, jugamos, hablamos e incluso aprendimos cosas juntos.
Al terminar la función, los demás niños y yo nos tomamos un descanso. Nos habíamos divertido mucho. En un momento dado, los otros niños y yo nos colamos en diferentes salas del set. Justo cuando volvíamos de nuestro receso, vi algo brillar a través de la puerta de una sala cuya puerta decía mantenimiento. Les dije a los demás que se adelantaran y que los alcanzaría. Los demás niños volvieron, pero yo me quedé para ver qué brillaba tras la puerta. Al acercarme, la curiosidad me venció y la abrí. No había nada, pero justo cuando iba a irme, tropecé con un trapeador y este cayó sobre la pared. Lo que parecía una pared, en realidad era una puerta corrediza. Tras ella, se escondía una habitación secreta. Qué raro. Pensé. Eso no debería estar allí. Entré en la habitación y bajé por un pasillo estrecho. El pasillo conducía a una puerta que decía sala de descanso. Abrí la puerta y la crucé. Al otro lado había una gran cafetería con cocina. También había varias sillas y mesas ordenadas con platos, tazas y utensilios de cocina en orden. Miré los platos y tazas sobre la mesa y vi que estaban llenos. Al acercarme a la cocina, empecé a oler algo dulce cocinándose. Pero cuando abrí la puerta y entré, no había nadie. ¿Cómo es posible? La comida no se cocina sola. Pensé. Exploré un poco más en la cocina y encontré otra puerta escondida en la trastienda. La puerta decía, solo personal autorizado. Siendo yo una niña curiosa y aventurera en aquel entonces, decidí abrir la puerta y entrar a donde me llevara. Abrí la puerta y entré. Al otro lado, había una larga escalera. Bajé por la escalera y seguí hasta llegar a un pasillo larguísimo. Al llegar al final del pasillo, vi que había otra puerta oculta justo delante de mí. La puerta decía, solo mascotas, pero estaba cerrada. Intenté todo lo posible por romper la cerradura, pero nada funcionó. Justo cuando estaba a punto de irme y darme por vencida, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió sola. Me di cuenta de que era mi oportunidad de entrar en la habitación de mascotas, y echar un vistazo a lo que había dentro. Entré, y lo que vi me sorprendió. La habitación estaba llena de disfraces vacíos y podridos de personajes de Disney colgados en ganchos. A algunos les faltaban los ojos de plástico y a otros les faltaba el pelaje o tenían manchas de algún líquido aceitoso. Todos los disfraces estaban impecablemente en una sola pieza y nadie los había tocado ni usado. Los disfraces eran muy viejos y sus colores parecían desteñidos por el paso del tiempo. También había un disfraz vacío de Mickey Mouse. A diferencia de los otros disfraces que vi colgados en ganchos, el de Mickey Mouse estaba boca arriba en el centro del suelo, como una víctima de asesinato. Tenía unos cuantos agujeros. Además, parecía podrido y descolorido. Al acercarme al disfraz, percibí un olor nauseabundo. Justo entonces vi algo goteando de sus ojos de plástico. Era sangre, sangre espesa, roja y amarilla. Empecé a gritar y a llorar tan fuerte que casi me quedé sin voz. Fue entonces cuando ese Mickey descolorido empezó a moverse. Primero se incorporó y se puso de pie. Me quedé paralizada de miedo, mientras se levantaba con su mirada fija en mí. «Oye, niña», dijo con una voz susurrante, pervertida, pero perfectamente ejecutada, al estilo de Mickey Mouse. Nosotros también solíamos actuar. La situación se volvió aún más aterradora cuando todos los demás disfraces descoloridos se incorporaron. Los disfraces, o quienquiera que estuviera dentro, se pusieron de pie y se quedaron detrás de Mickey. El perturbador Mickey descolorido, y los demás personajes me miraron. Empecé a tartamudear y a murmurar una y otra vez. No. No. Aléjense de mí, monstruos horribles. En ese momento, Mickey y todos los demás empezaron a caminar hacia mí. Huí de ellos. Empecé a cantar la canción de Disney, Zip, A, Di, Du, Da, para mantener la calma mientras huía de los disfraces que me perseguían. Subí las escaleras corriendo tan rápido como una niña de 8 años podría hacerlo. Solo me importaba escapar de esos disfraces malvados. Finalmente llegué arriba de las escaleras y regresé a la puerta de solo personal autorizado. La puerta seguía abierta y pude salir de nuevo a la cocina. Antes de decidirme a volver a la cafetería, miré hacia atrás para ver si me estaban siguiendo. Vi las cabezas de los disfraces asomándose por la escalera y acercándose. Me alejé de la puerta, sin importarme que siguiera abierta. Salí corriendo de la cocina y volví a la cafetería. Vi que los disfraces malvados seguían persiguiéndome. Los veía mirándome mientras salían corriendo por la puerta. Tenía tanto miedo que no me importó lo cansadas que estuvieran mis piernas. Llegué a la puerta de la sala de descanso a tiempo. Abrí la puerta rápidamente y salí corriendo. Corrí y seguí corriendo por el estrecho sendero que conducía a la sala de mantenimiento.
Corrí con las fuerzas que me quedaban y finalmente logré salir. Justo cuando estaba a punto de salir de ese horrible lugar, vi un mensaje aterrador escrito con sangre roja y amarilla. Éramos los artistas originales de Mickey Mouse y su pandilla, pero Disney nos abandonó, nos reemplazó y nos dejó morir. Después de salir de ese horrible lugar, un guardia de seguridad me encontró y me escoltó de vuelta sana y salva al Disney Playhouse. Al llegar, los demás niños me dieron una mirada extraña. Les pregunté qué pasaba, y me dijeron que creían que había desaparecido. Les dije que estaba bien, y que solo exploraba el edificio. Después de hablar un rato, la cámara se encendió y la productora nos pidió que cantáramos una canción de despedida que ella había compuesto. Todos cantamos la canción del adiós. Más tarde ese día, mis padres vinieron a recogerme. No les dije ni una palabra sobre lo que pasó. Durante todo el viaje de regreso a casa, nunca canté, ni actué, ni interpreté ninguna canción infantil, ni película que me pusieran. Ni siquiera mis canciones o películas favoritas. Nunca más volví a actuar frente a nadie, ni a usar mi talento en ningún programa de televisión o radio. Mis padres siempre me preguntaban por qué odiaba actuar frente al público y siempre respondía: odio actuar en público, solo me gusta actuar en soledad. Pero es mentira. Mis padres nunca sabrán la verdadera razón por la que odio cantar y actuar. Estoy segura de que no lo creerían. Nunca olvidaré lo que me pasó en Disney Playhouse, y el oscuro secreto que descubrí. Sé que no fue mi imaginación, ni un sueño. Fue real, y nunca lo olvidaré, mientras viva. He intentado encontrar una respuesta lógica para lo que sucedió. Supongo que solo Disney sabrá la verdad. Lo único que sé, es que después de lo que vi, nunca volveré a confiar en la casa del ratón. Algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo. Pero, para quienes crean en lo que conté, por favor, tómenlo como una advertencia, y manténganse lo más alejados que puedan de Disney. No confío en ellos, y les recomiendo que hagan lo mismo. Es solo un disfraz. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan calientes deben estar las mascotas de Walt Disney World en el aire húmedo de Florida? ¿O cómo pueden bailar y saludar sin parecer cansarse nunca? Realmente nunca le presté mucha atención. Siempre quise creer que era solo la magia de Disney lo que mantenía a esa pobre gente con esos disfraces en llamas, pero como la mayoría de las cosas, desafortunadamente, no es tan simple. Era el verano de 2006, yo tenía 14 años en ese momento. Me tomé unas merecidas vacaciones con mi familia en Florida para tener unas vacaciones mágicas en el lugar más feliz de la tierra. Junto con mi mamá, mi hermana y, por supuesto, yo, estaba mi tío Rick. Vivía en Florida, por lo que no era raro que nos acompañara en nuestros viajes a Disney World. Visitábamos Disneyland a menudo porque estaba a solo 5 horas en automóvil de nuestra casa en Phoenix, AZ. Entonces, como puede imaginar, siempre fue un gran placer para nosotros volar a Florida. Mi mamá, mi hermana y yo éramos grandes fans de Disney, y cuando digo enormes, quiero decir enormes. Recuerdos de Disney por toda nuestra casa, viendo películas de Disney en la noche o día de su estreno, cualquier cosa de Disney, lo hemos hecho. Esa es una de las razones por las que esta historia es tan dolorosa de contar, junto con muchas otras. Mi tío Rick, por otro lado, no era un gran aficionado a Disney, de hecho, era todo lo contrario. Era un hombre muy religioso, siempre divagando sobre sus historias de los buenos tiempos, cuando era maestro en una escuela dominical. El tío Rick era significativamente mayor que mi madre. Tenían 12 años de diferencia, creo. Nunca fui un niño religioso, ni lo soy ahora, pero eso no afectó mi relación con mi tío Rick. Él era un gran hombre, siempre feliz, divertido, y tenía algo en él que hacía sonreír a todos los que lo conocían cuando lo mencionabas. No podría haber pedido un mejor hombre para ser el hermano de mi madre. Mi tío Rick siempre había tenido sus gustos y disgustos sobre Disney World. Sus disgustos consistían en la felicidad antinatural de la gente allí, las multitudes, los sonidos fuertes, las atracciones. No sé cómo no pudo haber amado Piratas del Caribe, y especialmente la forma en que las personas con esos disfraces de mascotas tenían que permanecer allí durante largos periodos de tiempo bajo el calor abrasador, solo para que la gente pudiera sacarse una foto con ellos. Traté de explicarle que es su trabajo y que no están en peligro, pero él siempre encontraría una manera de contrarrestar mi argumento. Y sus gustos consistían en las patas de pavo, aunque todavía se quejaba de que eran demasiado caras. Nunca parecía complacido cuando estaba en Disney World. Era obvio que la única razón por la que estaba allí era porque quería pasar tiempo con nosotros.
Sin embargo, este viaje en particular a Disney World fue diferente. Todo estaba bien y elegante hasta que llegamos a la puerta de Walt Disney World que te da la bienvenida a la entrada de la propiedad de Disney. Me di cuenta de que tenía una mirada inquieta en su rostro cuando pasamos por debajo. Y luego se quedó inusualmente callado hasta que ya habíamos estacionado y dejado el auto. En lugar de hablar de las historias habituales de sus buenos viejos tiempos, comenzó a hablar de un tema mucho más oscuro. Demonios. Me tomó con la guardia baja, considerando que en realidad nunca saca a colación este tema a menos que nos diga que no lo digamos. Solo lo miré mientras continuaba hablando sobre el sufrimiento que ocurre allí y cómo espera que nunca tengamos que experimentar algo así. Entonces mi mamá, cuando escuchó sus divagaciones, abruptamente le ordenó que dejara de hacerlo y simplemente fuera feliz de estar ahí. Nunca había escuchado a mi tío Rick hablar así, siempre había sido tan alegre. Me di cuenta por el tono de su voz que estaba genuinamente preocupado, pero no podía entender qué le había pasado para enfadarlo tanto. Tampoco pude quitarme de la cabeza lo que dijo: no quiero que experimentes nunca un sufrimiento así. No sabía a qué se refería. Parecía muy diferente a sí mismo. No estaba triste, ni frustrado, ni molesto, solo triste. Seguí preguntándole qué estaba mal, pero él miró hacia otro lado y me ignoró. Habíamos estado en el parque Magic Kingdom durante aproximadamente 1 hora y media, aunque no pude disfrutar nada considerando que estaba preocupado por el tío Rick todo el tiempo, y habíamos subido a algunos juegos. El tío Rick por lo general tiende a subirse a las atracciones con nosotros a pesar de que no las disfruta exactamente, pero esta vez se negó a subir a ninguna y simplemente se sentó cerca de la salida esperando a que nos bajáramos. Estábamos a punto de ir a la mansión embrujada cuando decidí esperar y sentarme con mi tío. Me senté a su lado y nos sentamos allí, en silencio, durante aproximadamente media hora. Si alguna vez has estado en Disneyland o Disney World, entonces sabes lo largas que son las filas. Finalmente, me murmuró algo. ¿Qué? Dije tratando de dirigir mi atención hacia él. Me dijeron que algo malo sucedería hoy. Apenas podía entender su voz tranquila en medio de toda la conmoción que nos rodeaba. ¿Qué? ¿Por quién? Le dije con urgencia a él. Algo profano. Dijo mientras la lágrima rodaba por su mejilla. Se me cayó el corazón. Este no es mi tío Rick habitual hablando, este tío Rick era solo un triste y miserable caparazón de sí mismo. Cuando mi hermana y mi mamá finalmente se bajaron del viaje, recuerdo mirar hacia arriba y ver a mi alegre mamá mirándome. Estaba tan genuinamente triste porque mi tío Rick era tan miserable que yo también había estado llorando, aunque ni siquiera me di cuenta hasta que mi mamá me gritó. ¿En serio? Tú también. Tienes que estar bromeando. ¿Sabes cuánto maldito dinero gasto en este lugar solo para que tú puedas pasar un buen rato? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en el lugar más feliz de la tierra y todavía estaba llorando como un bebé. Me puse de pie y dije, tienes razón, vamos a Space Mountain, ¿vienes, tío Rick? Recuerdo la mirada que me dio. Transmitía dolor absoluto. Me sentí culpable mientras se levantaba lentamente del banco. De camino a Space Mountain, nos encontramos con una mascota de Mickey Mouse que repartía autógrafos y se tomaba fotos con niños emocionados. Mi hermana, que era más joven que yo, le rogó a mi mamá que se sacara una foto con Mickey. Mi mamá cedió y nos acercamos. Seguí mirando por encima del hombro para ver cómo estaba el tío Rick, cuyo ritmo se hizo más lento a medida que nos acercábamos a la mascota. Mi mamá y mi hermana estaban en la fila ansiosas por tomarse una foto con Mickey. Yo, por otro lado, todavía estaba a unos 3 metros de ellas esperando al tío Rick. Casi me sentí enojado con mi mamá por no simpatizar con su propio hermano, aunque obviamente algo andaba muy mal con él. Me quedé allí esperándolo. Cuando finalmente me alcanzó, tomé su mano para tratar de ayudarlo, pero cuando nuestras palmas se encontraron, noté que su mano estaba sorprendentemente fría. Jadeé mientras apartaba mi mano en estado de shock. Tío Rick, ¿estás bien? Le dije con voz temblorosa. Él solo me miró. Su rostro era diferente de lo que había visto antes, no se parecía en nada a mi tío Rick, parecía el epítome de la miseria. Quería romper a llorar, nunca había visto un espectáculo tan inquietante en mi vida, y no inquietante de una manera que me asustó, fue inquietante de una manera que me afectó como persona. De una manera que sé que nunca seré capaz de olvidar. Corrí hacia mi mamá y la agarré del brazo. Tenemos que irnos ahora. Le dije. Ella solo me vio con una mirada perpleja en su rostro. No, no lo haremos. Tu tío está bien, él solo. Se detuvo a mitad de la oración y miró detrás de mí con asombro en su rostro. Dudé en darme la vuelta. Por la expresión de su rostro sabía que lo que estaba a punto de ver iba a ser malo.
Nunca podría haber imaginado lo malo que iba a ser. Finalmente me convencí de dar la vuelta. Antes de mí, vi a mi tío Rick, parado a unos 15 pies de distancia, miraba a la mascota de Mickey y Mickey lo miraba a él. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cuerpo de Mickey estaba orientado en dirección opuesta a la cabeza. No podía entender por qué la mascota se veía así. ¿Los empleados de Disney no habrían puesto fin a esto? ¿Qué estaba sucediendo? En un instante, la mascota de Mickey dejó escapar un sonido ensordecedor que parecía 1000 personas gritando. Me tapé los oídos tratando de ahogar el ruido, pero fue en vano. Entonces, tan pronto como comenzó, el ruido se detuvo. Miré hacia arriba y el Mickey estaba a no más de medio metro de mi cara. Su rostro estaba distorsionado, tenía ojos negros con pequeñas pupilas blancas y enormes dientes frontales enormes, como los de un roedor. Parecían cientos de dientes humanos ensangrentados, llenando las encías de su boca. La piel de la mascota era gris y el material parecía envejecido y podrido. Entonces lo escuché decir, con una voz que sonaba como 1000 personas hablando a la vez. Somos títeres, nada más que una prueba para lo que está por venir. No podía gritar, no podía moverme, solo podía ver a Mickey parado frente a mi tío Rick. La cabeza de la mascota se separó lentamente del cuerpo por una fuerza invisible. Vi un líquido negro rojizo salir de la abertura del cuello y derramarse por el cuerpo de la mascota. Mi tío Rick comenzó a gritarle maldito asesino. Entonces sucedió algo, no estoy seguro de qué. Giré la cabeza y me tapé los oídos en un intento de protegerme de lo que le estaba pasando a mi tío Rick. Luego me desperté sudando frío en el concreto, gritando mientras mi familia y algunos miembros del elenco de Disney se amontonaban a mi alrededor. Vi a mi tío Rick mirándome con preocupación en sus ojos. Me puse de pie y agarré a mi tío Rick por el brazo. Por favor, tío, tenemos que irnos. Por favor. Puso su mano sobre la mía, estaba caliente de nuevo. Me dijo con una sonrisa en el rostro que todo estaba bien, que me acababa de desmayar por el calor. Sé que no me desmayé. Me tomó unos segundos volver a la realidad. Cuando lo hice, abracé a mi tío Rick como nunca antes había abrazado a nadie. Me senté en un área exclusiva para miembros del elenco para refrescarme, aunque en realidad no tenía tanto calor. Me dieron un poco de agua y me dijeron, relájate, los paramédicos llegarán pronto. Les aseguré que estaba bien, principalmente porque solo quería largarme de allí, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Llegaron los paramédicos y me llevaron a la sala de emergencias más cercana. La enfermera hizo algunas pruebas y hablé con el médico por un rato. Estaba bien. Nada estaba mal conmigo. Me acosté en la cama del hospital y miré al techo durante 2 horas. Fue entonces cuando se me ocurrió. El lugar al que me llevaron a sentarme después de que supuestamente me desmayé, era una de las salidas / entradas de las mascotas. Sentí frío cuando recordé haber visto un charco de líquido rojizo y negro en el piso frente a la entrada con un cartel de piso mojado. Ese era el mismo líquido que vi salir del disfraz. Mi corazón estaba acelerado y mis palmas estaban sudando. Estaba tratando de convencerme de que tenían razón, y de alguna manera me desmayé, y todo había sido mi imaginación. Pero entonces, ¿por qué diablos estaba ese líquido en el piso? Estaba empezando a entrar en pánico. Cuando mi mamá entró lentamente a la habitación, sus mejillas estaban empapadas de lágrimas y sus manos estaban llenas de pañuelos. Me detuve en seco, no sé cómo, pero sabía que algo le había pasado a mi tío Rick. Se sentó en una silla al lado de mi cama y puso su mano en la mía. Ella me contó lo que había sucedido. Cada palabra se sentía como un cuchillo que se hundía más y más en mi corazón. Mi tío se había pegado un tiro esa noche. Tenía una Biblia apretada en la mano cuando lo hizo. Él estaba muerto. Sabía por qué. Un hombre feliz, alegre y divertido como él no decide simplemente que quiere volarse los sesos una noche. No, algo le pasó. Esa mascota le hizo algo que no vi, porque desvió la mirada. Siento que si no hubiera mirado hacia otro lado, podría haberlo salvado de alguna manera. Pero no puedo ahora, está muerto. Ya no tengo nada que ver con Disney. Cuando me mudé de la casa de mi madre, quemé todo objeto alusivo a la marca. Me niego a volver allí. Me siento mal cada vez que pienso en lo que pasó. No busco respuestas, nunca lo hice. No quiero saber qué fue. Creo que saberlo sería 1000 veces peor que permanecer despistado. Todo lo que sé es que parece que hay algo más que el ambiente divertido o los beneficios laborales que mantienen a la gente trabajando en Disney World. Tal vez hay algo más en la vida en general, algo que nunca entenderemos hasta que estemos muertos. Tal vez solo me desmayé, o tal vez, solo fue un disfraz. Las catacumbas de Disney.
Entonces, hace un par de años, mis amigos y yo tratamos de quedarnos en el parque después de la hora de cierre. Nuestro plan era simplemente tomar fotografías. Nada siniestro ni nada por el estilo. Solo queríamos poder decir que lo hicimos, ¿sabes? Básicamente, nos escabullimos de baño en baño, de esquina en esquina, y nos las arreglamos para quedarnos allí, hasta que cerraron las puertas y el equipo de mantenimiento se puso a trabajar. Estábamos realmente sorprendidos de que no nos hubieran atrapado. Era casi extraño, considerando lo mucho que hablan de la seguridad de Disney. Nuestros corazones latían como locos y nos sentamos allí por un rato, escondiéndonos detrás de una lápida junto a la mansión embrujada. Nos dimos cuenta de que es cierto. El personal de Disney había firmado sus nombres en cada uno. Entonces, finalmente, tuvimos el coraje de deambular, aún teniendo cuidado de no ser vistos. Fue realmente espeluznante. El guardia ocasional o el trabajador de mantenimiento pasaban, y simplemente nos agachábamos o nos escondíamos detrás de una esquina. Funcionó, durante aproximadamente media hora. Por supuesto, no pudimos seguir así por mucho tiempo, y sí, nos atraparon. Quiero decir, danos apoyos incluso para intentarlo y tener éxito, pero ahí no es donde termina la historia. Así que lo primero que dijimos cuando nos atraparon fue, ¿van a llevarnos al calabozo? Y nos reímos. El guardia de seguridad también se rió entre dientes, por lo que el estado de ánimo no era demasiado triste. Nos dijo que no éramos las primeras personas en tratar de colarnos fuera de horario, pero quería saber cómo lo hicimos. Le explicamos la situación y él se rió y dijo que no era un mal plan. Nos dijo que tenía que llevarnos a la cárcel de Disney para seguir interrogándonos, lo que nos pareció extraño, pero pensamos desde el principio que si nos atrapaban, nos llevarían allí. Podría haber sido nuestro plan todo el tiempo. Tal vez queríamos ver las catacumbas de Disney más de lo que queríamos estar en el parque después de horas. Entonces llamó a más trabajadores para que vinieran y lo ayudaran a escoltarnos, y seguimos nuestro camino hacia Toontown. Luego nos bajaron en este ascensor, directo al infierno. Lo primero que notamos fue lo caro que parecía el ascensor. No sé si eso tiene sentido, pero es difícil de explicar. Era como un interior de acero inoxidable, con espejos alrededor, y el piso era una alfombra roja de mal gusto. Pero parecía caro. Solo había 2 botones en este ascensor, sin contar los botones de emergencia. Uno dijo arriba, el otro dijo abajo. Había olvidado mencionar que nunca nos esposaron ni nos amarraron las manos. Simplemente caminaron a nuestro lado, esperando que los siguiéramos. No es que hubiéramos intentado huir. Quiero decir, esta gente parecía decente. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber lo que iba a pasar? El ascensor se detuvo y comenzamos a caminar por este pasillo perfectamente brillante y con olor a lejía. No había puertas a ambos lados. Era simplemente un corredor simple y vacío. Caminamos por lo que pareció una eternidad, y nadie hablaba más. Éramos, mis amigos, el guardia de seguridad, otros 2 trabajadores de mantenimiento, y yo. Finalmente, llegamos a una puerta de metal pesado que tenía un código de seguridad y un lector de tarjetas. Un trabajador metió su tarjeta. El otro tecleó un código en el teclado. Observé el código que escribió. 12, 15, 66. Solo lo recuerdo, porque luego descubrí cuál era su significado, y me hace reír, en retrospectiva. Extraño. Es extraño que pudiera reír. Nos llevaron a mí y a mis amigos a otro corredor. Este tenía puertas en las paredes del pasillo. Cada puerta tenía un pequeño cuadrado de plexiglas, una ventana de 10 por 10 pulgadas, en la esquina superior derecha. Parecía una especie de sala de psique, para ser honesto. No tanto como una cárcel. Nos condujo a la habitación 1901, y dentro había un solo escritorio con, sorprendentemente, 3 sillas para mí y cada uno de mis amigos. Luego nos dejaron ahí solos, cerrando la puerta al salir. Nos sentamos en las sillas como niños obedientes y esperamos a que regresaran, pero nunca lo hicieron. Pasaron 2 horas y nadie volvió a buscarnos. Mi amigo Tim fue a la puerta y, sorprendentemente, estaba abierta. Sin embargo, no la abrió. Le preocupaba que hubiera un guardia afuera, y que pensaran que estábamos escapando, o que buscábamos más problemas. Así pasaron unos 25 minutos, cuando nos inquietamos y finalmente decidimos salir de la habitación. El pasillo estaba vacío como antes. No hay señales de personas. Ninguna cosa. Empezamos a gritar. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió a nuestras llamadas. Nos dimos cuenta de que había cámaras de vigilancia encima de cada puerta, y empezamos a preguntarnos si había algún alma viviente en este lugar. Deberíamos habernos ido en ese mismo momento, pero, de nuevo, ¿quién hace lo correcto en este tipo de situaciones?
Todas las puertas tenían el mismo aspecto y cada una tenía un número específico encima. No estaban en orden como, digamos, las habitaciones de 1 a 10. Eran números dispersos. Por ejemplo, nuestra habitación había sido 1901, pero la puerta de al lado era 1205. Nos pusimos a pensar y finalmente asumimos que fueron elegidos al azar. Caminamos por ese pasillo y no teníamos idea de a dónde íbamos, qué esperábamos encontrar, o incluso si importaba. Mi otro amigo, Gui, decidió que deberíamos irnos. Dijo que si realmente nos querían aquí, habrían regresado, y tal vez solo fue una táctica para asustar. Tal vez solo querían engañarnos para que creyéramos que nos estaban arrestando y nos esperaban afuera para reírse. Me sentí cansado de toda la situación, y Tim estuvo callado todo el tiempo, asintiendo con la cabeza aquí y allá. Estaba más interesado en mirar a través de las pequeñas ventanas de 10 por 10 pulgadas de las puertas. Esa no fue una buena idea. Intenté decírselo, pero claro, nadie atiende a razones cuando está asustado. Y definitivamente estábamos jodidamente asustados en este punto. Las cámaras sobre las puertas eran capaces de detectar movimiento y nos siguieron mientras deambulábamos por el desolado corredor. Una pequeña luz roja en la parte inferior de la lente, parpadeando cada segundo. Ningún ruido llenó el aire. Todo lo que escuchamos fue la respiración del otro. Entonces sucedió. Habíamos llegado al final del pasillo. Desafortunadamente, la puerta al final tenía otro lector de código PIN. Probé el PIN de antes, el que vi que escribieron, pero no era válido. En ese momento, las luces del pasillo se apagaron y escuchamos las puertas. Maldita sea, todavía puedo escucharlas hasta el día de hoy. Las jodidas puertas se abrieron. Todos alineados a lo largo del corredor, hicieron un sutil crujido y luego un boom cuando golpearon la pared a su lado con fuerza. Como dije, después de ingresar el código inválido en el teclado, las luces se apagaron y las puertas se abrieron, excepto la puerta con el teclado. También notamos que cuando se abrieron las puertas, cada entrada tenía un poco de luz que se filtraba desde su camino abierto. Nos quedamos allí, aturdidos, durante unos buenos 5 minutos, sin saber qué hacer. Pensamos que activamos alguna alarma y que esto era solo un protocolo. Un simulacro estándar, en caso de un intento de escape. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Así que giramos en la otra dirección, alejándonos de la puerta cerrada. Una sensación de pánico nos golpeó a los tres por alguna razón, y tuvimos la necesidad de correr. Nadie accedió a correr. Era como si todos supiéramos que teníamos que hacerlo, al mismo tiempo. Una especie de instinto. Como una gacela bebé que sabe cuándo huir de un león. Estábamos bien en la guarida de un león. No fue hasta alrededor de la 10ª puerta que pasamos, que comenzamos a mirar hacia el interior de cada una. De pie en las puertas había gente disfrazada. Pasábamos corriendo junto a Donald, Mickey, Goofy, Pluto y todos los diferentes tipos de personajes de Disney. Fue una locura, y gritamos a todo pulmón. Sé que dicen que nunca mires hacia atrás mientras corres, pero lo hice. Estaban saliendo de sus habitaciones y siguiéndonos. No corriendo, solo caminando casualmente hacia nosotros. Creo que eso es lo que lo hizo mucho más aterrador. Casi como si supieran que no teníamos a dónde ir. Ahora, no sé si todo estaba en mi cabeza, solo por el pánico y el miedo del momento, pero lo juro, podría jurarlo por la vida de mi madre, escuché It's a Small World en un intercomunicador. Tengo miedo a las muñecas, y el paseo siempre me dio escalofríos toda mi vida. Ahora podía verlos, los pequeños muñecos robóticos, parados en las puertas cuando pasábamos. Todavía nos estaban siguiendo los personajes disfrazados. Las muñecas no nos perseguían, gracias a Dios. Habría muerto de un ataque al corazón si hubiera visto a las muñecas hacer lo mismo, pero no lo hicieron. No mejoró la situación. Quiero decir, ¿cuántas veces te ha seguido un grupo de individuos disfrazados, aparentemente para comerte vivo? Al menos eso es lo que me dije a mí mismo para mantenerme en movimiento. Sé de ti, pero no quiero salir así. Tim lloraba, Gui sudaba y respiraba con dificultad, y yo seguía girando la cabeza para ver si nos seguían y, por supuesto, nos seguían. No estoy seguro de cuántas puertas habíamos pasado en este punto, o si realmente había diferentes personajes en cada puerta, pero sabía que este pasillo tenía que terminar en algún punto y que nos íbamos a largar de este lugar pronto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Miré hacia atrás después de 1 o 2 minutos de correr y noté que ya no había nada detrás de nosotros. Escuché pasos, pero supuse que habíamos avanzado tanto y que seguían caminando casualmente como antes. El pasillo continuó durante lo que pareció una eternidad, y Gui necesitaba detenerse o se iba a desmayar por el agotamiento.
La puerta a nuestro lado estaba abierta, con la luz encendida, pero sin nada dentro. Decidí que nos esconderíamos allí hasta recuperar el aliento y poder continuar. Cuando cerramos la puerta detrás de nosotros, noté que la habitación era de 1966. Una vez más, eso no significaba nada en ese momento. Tim estaba paseando por la habitación. Guri estaba tirado en el suelo, todavía respirando con dificultad, y yo estaba en la ventana. Mirando hacia afuera, no vi nada. No más música, no nada. Afuera estaba oscuro y era difícil decirlo con seguridad, pero supuse que habría visto figuras, sombras o algo así. Aún así, seguí vigilando. Después de unos 15 minutos, Gui dijo que estaba listo para irse. Tim fue el único suficientemente inteligente como para sacar su nuevo teléfono celular Razr. Sin señal, por supuesto. Abrió la puerta sutilmente, en silencio, pero no escuchó pasos. Ya nada nos seguía, pero no nos arriesgábamos. Volvimos a correr. Solo nos llevó otros 7 minutos llegar a la puerta, más o menos. No tenía teclado y estaba abierta. Entramos al corredor de antes, y gracias a Dios, no había puertas. Corrimos hacia el ascensor y entramos. Presionamos el botón arriba y nos quedamos allí, mirándonos, estupefactos por lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros habló. Simplemente esperamos hasta que se abrió el ascensor, de regreso a Toontown, y comenzamos a caminar hacia la puerta principal. Mantuvimos un perfil bajo, utilizando la misma técnica de agacharse y esconderse que nos había llevado tan lejos del principio. Los trabajadores de mantenimiento y los guardias de seguridad aún estaban por aquí, pero no podíamos correr más riesgos. Finalmente, Tim lo perdió y salió corriendo. No podía imaginar qué lo había provocado, hasta que miré y vi que todos en el parque estaban parados allí, mirándonos con caras inexpresivas. Escuchamos una voz por el intercomunicador que explicaba que 3 fugitivos habían escapado del cautiverio y necesitaban ser escoltados de regreso a las cárceles de abajo. Lo reservamos, alcanzando a Tim. Personajes disfrazados aparecieron desde las sombras, trabajadores y guardias persiguiéndonos. Todos corrían por nosotros. No podía ver bien, pero me imaginaba la baba goteando de sus papadas. Querían que volviéramos allí. Nos habíamos escapado y ellos estaban enojados. La puerta estaba justo adelante. Lo más espeluznante de todo fue que, además de la voz del intercomunicador, el parque estaba en completo silencio. No se podía escuchar ninguna conversación de los trabajadores, incluso ahora, mientras corríamos por lo que asumimos que era nuestra vida. De los personajes, los trabajadores, los guardias, nadie se molestó en gritarnos, nadie gritó, nadie dijo, ¡alto! Ninguna cosa. Solo pasos y la tos ocasional de Gui. Cuando pasamos la puerta principal del parque, no nos detuvimos hasta que llegamos al estacionamiento. Nuestro coche se había ido, y nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos corriendo por la carretera, que se prolongó durante kilómetros, deteniéndonos de vez en cuando para recuperar el aliento. Llegamos a una pequeña tienda. Tim usó su celular para llamar a un taxi. Cuando finalmente llegó, tomamos el taxi de regreso al hotel en el que nos alojábamos, pagamos la tarifa y subimos a nuestras habitaciones. Al final, al día siguiente, recibimos una llamada de la recepción del hotel, así que bajamos las escaleras. Había oficiales esperándonos. Dijeron que nuestro auto había sido incautado y que teníamos que pagar la multa. No nos hicieron más preguntas y no nos molestamos en decirle a la policía nada de lo que pasó. Incluso ahora, en este foro aleatorio, las personas que no tienen motivos para no creerme, no me creen, entonces, ¿cómo se puede esperar que un oficial de policía lo haga? No nos molestamos. Simplemente pagamos la multa y regresamos a casa. No hablamos de lo que pasó, durante todo el viaje de regreso. No fue hasta un par de semanas después que me puse a buscar los números. Curiosidad, supongo. Como todos saben, Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. La habitación en la que estábamos era 1901, y la puerta de al lado era 1205. Además, murió el 15 de diciembre de 1966, que era el código clave que había puesto el trabajador, para llevarnos al pasillo principal. Qué extraña coincidencia. Si algo de eso era real, no podría decírtelo. Tal vez nuestra imaginación se volvió loca. Estábamos cansados. Era alrededor de la 1 AM, cuando hicimos nuestro escape. Entonces, es plausible que esa sea la respuesta. Aunque nunca lo olvidaré. Y no he vuelto desde entonces. Ruido blanco. Febrero 13, 2016.
8:56 p.m., tiempo este. Hola, mi nombre es Toby Desmond. Tengo 27 años y mi ocupación consiste en la investigación de fenómenos históricos. Si no está completamente seguro de lo que eso significa que debo examinar los artefactos o elementos recuperados, que se cree que se fabricaron muchos años antes. Normalmente, cada vez que recibo algo que necesita un examen profesional, los objetos no son demasiado fuera de lo común, al menos desde mi perspectiva. Aunque lo admito, hay algunos objetos que generalmente me asustan, como muñecas ligeramente diezmadas y miembros artificiales que tienden a tener un olor pútrido. Sin embargo, una vez más, esos solo se acercan a ser fuera de lo común para mi gusto, pero supongo que como estoy escribiendo este blog con fines periodísticos, supongo que debería compartir una experiencia mía que es, sí, fuera de lo ordinario. Mi experiencia proviene de una cinta VHS bastante extraña que recibí durante mis primeros meses en el trabajo. Sí, lo sé, qué genérico, una cinta VHS espeluznante. Incluso si se considera genérico, todavía existe, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. La cinta fue enviada por un miembro anónimo de la comunidad en línea en la que comparto mi trabajo. Encontró mi página no hace mucho tiempo y comenzó a interesarse un poco en mi trabajo. Eventualmente me confrontó en privado y me contó sobre algunos artículos que había almacenado recientemente, que pensó que podrían haber generado algunos ingresos. Para su sorpresa, nada de lo que me mostró tenía valor, excepto una cosa, por supuesto. Una cinta que había comprado en un videoclub local hacía mucho tiempo. Le había hecho algunas preguntas sobre la cinta por interés. ¿Cómo eran los contenidos? ¿Quién era el fabricante? Cosas por el estilo, a lo que respondió que en realidad no lo había visto, pero que sí sabía quién lo había hecho. Disney, una de las primeras animaciones realizadas, de hecho. Al menos, esa era su descripción, pero me intrigó. No solo porque no es frecuente que vea algo remotamente parecido a eso, sino porque tenía un hijo, Max, a quien le encantaba ese tipo de cosas. Pensé que sería un gran momento de padre e hijo, simplemente sentarse y ver algunos dibujos animados antiguos. Después de nuestra charla, organizamos un cronograma de envío y por el momento nos separamos. Pasó una semana y finalmente llegó un paquete por correo, una pequeña caja de cartón, con la cinta adentro. El texto de la etiqueta decía Disney, con marcador negro, pero nada más. No hay mucho que ver, pero estaba ansioso por llegar al contenido en sí. Recogí el resto de mi correo y volví a entrar. Hola Max. Llamé. Recibí una vieja caricatura de Disney en el correo, si quieres venir a verla conmigo. A lo que respondió irrumpiendo en la sala de estar y saltando en el sofá con entusiasmo. Después de arreglar todo, metí la cinta en la videograbadora, me hundí en el sofá y agarré el control remoto. Encendí el televisor y me encontré con una estática delirante, que no duró demasiado, luego se desvaneció lentamente para revelar una pantalla de título clásica de Disney, con Mickey y Minnie parados en lados opuestos, y el título en el medio. El nombre del episodio: Ruido Blanco. El episodio comenzó con Mickey caminando por un sendero de tierra, hacia lo que parecía ser un pequeño almacén, con un viejo avión frente a él. Mickey saltó y bailó alegremente mientras se acercaba poco a poco al avión, con una melodía tonta pero pegadiza mientras lo hacía. Luego, la escena cambió al almacén, mientras Mickey bailaba lentamente en la pantalla. Dio unos pasos más, luego se detuvo frente al avión, colocó sus puños en sus caderas y golpeó su pie con una expresión bastante preocupada en su rostro, mientras la escena se desvanecía lentamente en una estática delirante. Maldita sea. Me dije a mí mismo, mientras tomaba el control remoto e intentaba expulsar la cinta, nada. Intenté apagar la videograbadora, no. Intenté apagar la tele, tampoco pasaba, qué raro. Suspiré, me levanté y di un paso hacia la televisión. La estática luego se desvaneció lentamente de regreso a la escena, y me rasqué la cabeza. Era extraño por decirlo menos, pero realmente no me importaba, estaba demasiado interesado en ver qué más nos tenía reservada esta cosa a Max y a mí. Me volví a sentar y observé una vez más. Mickey finalmente dejó de dar golpecitos con el pie, mientras lentamente comenzaba a bajar las manos a los costados y se quedó congelado en su lugar. La música vino después, comenzó a refunfuñar y gruñir mientras lentamente se desvanecía en un silencio absoluto. Muy pronto, absolutamente nada estaba pasando. Genial, otra pérdida de tiempo. Me dije a mí mismo, mientras bajaba la cabeza sobre el cojín detrás de mí. Pero aún no ha terminado. Levanté la cabeza para encontrar a Mickey mirando la pantalla con una sonrisa oscura en su rostro.
Luego, la cinta comenzó a rebobinarse, volvió al principio y se reprodujo desde la pantalla de título, pero en lugar de Mickey y Minnie parados en lados opuestos, esta vez había dos Mickeys. Un Mickey blanco liso, que parecía un boceto, aún por terminar, y el normal de color. El nombre del episodio siguió siendo el mismo, sin embargo, el texto estaba dañado y manchado en lugares aleatorios. Luego, la escena cambió a la misma que antes, con el camino de tierra y el almacén, pero en lugar de que Mickey saltara y bailara, inmediatamente comenzó a tener lo que parecía ser un ataque epiléptico mientras una risa histérica lo acompañaba de fondo. La escena ni siquiera se movió, simplemente permaneció allí mientras él se retorcía espasmódicamente. Eventualmente, se recobró y comenzó a correr hacia el almacén, arañando el aire frente a él, mientras giraba la cabeza y miraba fijamente a la pantalla. La escena cambió al almacén por una fracción de segundo con el motor del avión encendido y la hélice girando mientras Mickey se precipitaba hacia él de cabeza, preparado para hacerse pedazos. Afortunadamente para nosotros, la pantalla lo cortó rápidamente y se estropeó progresivamente y se volvió negro. Luego mostró una pequeña línea de texto. ¿Estás disfrutando del espectáculo? Miré a Max, estaba en estado de shock tanto como yo. Me miró y me preguntó qué estaba pasando, pero mi mente se quedó en blanco. No podía decírselo, como tampoco lo sabía. Le dije a Max que se fuera, no quería que viera más. Ya había visto suficiente. No estaba seguro de querer seguir observándome a mí mismo, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No por idiotez, y ciertamente no fue porque quisiera escribir una historia cursi sobre una fogata, sino por curiosidad. Literalmente me estaba atrayendo, tenía que terminarlo, no había forma de que pudiera detenerlo. Luego, el episodio se cortó a una línea recta de texto, que se aceleró sobre un fondo negro azabache. Jajaja. Luego se detuvo y mostró otro, esta vez en la parte inferior izquierda de la pantalla, I can see you. ¿Puedo verte? Me susurré a mí mismo, no sabía que podía verme, pero me enteré tan rápido como había preguntado. Casi inmediatamente después de haber dicho lo que dije, algo comenzó a exponerse en el centro de la pantalla, acompañando al texto. Una cabeza blanca de Mickey Mouse emergió de la oscuridad, mostrando solo dos enormes ojos vacíos y una amplia sonrisa ennegrecida. Muy pronto fue completamente visible, y ni siquiera parecía un dibujo. Parecía real, y considerando todo lo que pasó antes, se sentía como si realmente lo fuera, y mi boca se quedó abierta por eso. ¿Qué demonios? Dije, susurrando a la pantalla. Mickey sonrió aún más, luciendo una gran sonrisa, dividida en múltiples puntos en las comisuras de sus labios, junto con dientes asquerosamente sucios. Me escuchó. Puedo verte. Dijo con voz severa y profunda, repitiendo el contenido presente a su lado. Luego, una serie de jaja destelló rápidamente frente a la estática junto con un chillido fuerte, casi ensordecedor. Tuve que taparme los oídos porque era tan malditamente fuerte. El control remoto estaba justo a mi lado. Al menos podría haber tratado de terminarlo, pero el horrible sonido me hizo difícil quitarme las manos de los oídos. Pasó un momento y no se detuvo. Ya no me importaba, y no me importaba si me quedaba sordo solo para detenerlo. Tomé el control remoto y lo apagué, recuperando la mayor parte de mi cordura. Mis oídos zumbaron durante unos buenos minutos, pero, afortunadamente, no explotaron. Miré hacia la puerta y encontré a Max parado allí. Lo regañé por no escucharme cuando le dije que se mantuviera alejado, pero no me escuchó. Sus ojos estaban pegados a la pantalla y estaba completamente congelado. Todavía no ha terminado. Dijo, sin dejar de mirar la pantalla. ¿Qué? Le pregunté, ¿qué quieres decir? Pero él no respondió. Entonces la televisión se encendió. El televisor se encendió solo. Volví a mirar la pantalla y encontré lo que parecía ser una grabación del frente del castillo de la Bella Durmiente sacada directamente de una película snuff. Luego volví a mirar a Max, me dio una mirada rápida y luego redirigió su atención a la pantalla. ¿Cómo diablos sabía que no había terminado? ¿Cómo diablos podría saberlo? Luego, el episodio pasó a las versiones del parque de las mascotas en lo que parecía ser un sótano húmedo, perfectamente alineados, frente a la cámara. Insté a Max a salir una vez más, como si pudiera predecir lo que iba a pasar. Pero él no se movía. Él solo miró. Las mascotas comenzaron a reírse. Empezó tranquilo, pero luego se hizo más fuerte. Muy pronto, estaban gritando, llenos de llanto y gritos. Algunos de ellos comenzaron a caer de rodillas mientras continuaban, algunos simplemente se agarraron la cabeza y comenzaron a retorcerse en el lugar, pero no se detuvieron.
Simplemente gritaron, una y otra vez, y Max estaba allí de pie, perfectamente inmóvil, mirándolo todo sin pestañear. Intenté levantarme y sacarlo de la habitación, pero no podía moverme. Literalmente no podía moverme, estaba paralizado. Max, ¿puedes oírme? Le grité, para intentar sacarlo de su trance, pero no respondió. Ni siquiera se inmutó. Fuera Max. Has visto más que suficiente. Intenté gritar una vez más, pero él se quedó mirando esa maldita pantalla. Ni siquiera parecía que estuviera respirando en este momento, su pecho no se movía en absoluto. Entonces las mascotas dejaron de gritar, como si las obligaran a guardar silencio. Volví a mirar a Max para encontrarlo llorando. Ríos de lágrimas rodaron por su rostro, pero permaneció inmóvil. Las mascotas giraron la cabeza hacia la pantalla, luego se congelaron durante unos segundos, hasta que finalmente se levantaron y se pararon en la misma línea perfectamente recta que tenían antes. Luego, lentamente alcanzaron sus costados y, de la misma manera, levantaron varios surtidos de cuchillos manchados y oxidados. Fuera, Max. Prácticamente grité esa vez. Empezó a llorar aún más fuerte, como si supiera lo que iba a pasar. Luego, las mascotas levantaron los cuchillos hasta sus propias gargantas y comenzaron a cortarlos con dureza. Maxi. Comenzaron a retorcerse por la habitación, mientras charcos carmesí comenzaban a babear de las cavidades de sus cuellos. Mientras tanto, Max se quedó mirando el maldito desastre, mientras yo trataba desesperadamente de contener el vómito. Luego, el episodio terminó abruptamente con una toma fija de los disfraces ahora sin vida tirados en el suelo, con uno de ellos sosteniendo una tarjeta blanca con las palabras El fin garabateadas en la fuente de Disney. Miré a Max, ya no estaba llorando. En cambio, me estaba mirando ahora con una amplia y desconcertante sonrisa en su rostro. Luego levantó las manos de los costados y las colocó en la barbilla y el cuero cabelludo. Puedo destruirte. Dijo. Con un agarre firme y poca o ninguna vacilación, se rompió el cuello con tanta fuerza que ni siquiera pensé que lo había hecho, luego cayó al suelo con su mirada y sonrisa aún presentes. Todo quedó en silencio por un momento. Eventualmente reuní lo que me quedaba de cordura y corrí hacia él, haciendo todo lo posible por hablarle a través de los sollozos y gritos, incluso cuando sabía que ya se había ido. Miré hacia el televisor, y en el medio de la pantalla vi la cara de Mickey blanca y sencilla, riéndose, mirándome fijamente. Entonces me habló una vez más. El más oscuro de los secretos, yace dentro de la más brillante de las sonrisas. ¿Ves eso ahora, Tobías? Me quedé boquiabierto cuando la televisión se apagó y me quedé solo con el cuerpo sin vida de mi hijo. Empecé a llorar, mientras hundía mi rostro en el pecho de Max, sosteniendo su mano, mientras todo llegaba a su fin. Pero mi llanto cesó y solté la mano de mi hijo mientras miraba hacia la pantalla, y otra pequeña línea de texto se encontró con mi mirada. Tu turno llegará pronto.